Fondo de reserva es parte de un plan que se acordó en el 96, en el 95 en el Pacto de Toledo, en el 96 en el primer acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno de entonces, que se concretó en el 2001 en un segundo acuerdo entre interlocutores sociales y el Gobierno de entonces, y que dio lugar a la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y el plan era acumular excedentes para que cuando fuera necesario ayudaran a compensar los déficits que iban a venir. Y digo ayudaran, no cubrieran completamente el déficit. Esa era la esencia del Fondo de Reserva. Estaba previsto que utilizáramos el Fondo de Reserva a partir de 2026-2027 a razón de un 3% del gasto en prestaciones y gasto de administración. Hoy, 3.500 millones. Ese era. La primera disposición del Fondo de Reserva se hace ya en la crisis. Se hace en 2012 y se levanta ese límite para poder disponer en mayor medida. La razón que se plantea es, oiga, tenemos el déficit en el 9 o el 10%, no tenemos capacidad de endeudamiento adicional porque ya nos estamos endeudando, necesitamos hacer esto con el Fondo de Reserva. Y recibieron por parte de los que estamos en el seguimiento del Fondo de Reserva, en la participación institucional, recibieron preocupación, la advertencia de que eso era una circunstancia muy excepcional, pero eso no se justifica en el año 2016 en los mismos términos. La situación de este país en 2015 y 2016 no es la misma. La suspensión inicial 2012-14 se amplió sin consulta con nadie a 2015-2016, es más, con un desacuerdo expreso manifestado, entre otros, por comisiones obreras, y hoy se está utilizando el Fondo de Reserva no solamente para cubrir la totalidad del déficit, al tiempo que se bajan los impuestos, sino que además se financian con cargo al Fondo de Reserva políticas activas de empleo. Las políticas de tarifas planas, de autónomos, de cuenta ajena, de reducciones de bonificaciones, se acaban cargando íntegramente contra el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por eso se está utilizando el fondo cuando ya no estamos en una situación de absolutamente extraordinaria como la que teníamos en 2012, la situación es difícil todavía, pero se toman medidas contradictorias y se sigue utilizando el Fondo de Reserva. Parece que se quiere utilizar el Fondo de Reserva hasta que se agote para financiar otras políticas y creemos que eso es un error. Porque la lógica del Fondo de Reserva es que este aporta una parte del déficit y la otra parte viene de la imposición general. Esos dos elementos son los que nos llevan a hacer esa afirmación. Y en cuanto a la posibilidad de que haya una nueva disposición del Fondo de Reserva en torno al 20, que es la fecha en la que se ingresan las retenciones de las pensiones en Hacienda, pues no tenemos ninguna información. El jueves de la semana pasada hubo Consejo General de la Seguridad Social, pedimos información expresa de previsión de disposición del Fondo de Reserva, que no se dio, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. La Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva no se ha reunido desde hace un año, pese a que la ley obliga a que se reúna semestralmente. Hemos pedido que se reúna de forma inmediata y a día de hoy no tenemos respuesta a esa petición que hicimos el lunes pasado, ni información sobre si se va a disponer de esos 1.000 millones que más o menos son las aportaciones por retenciones a Hacienda, lo que no quiere decir que vaya a ocurrir, es decir, que dependerá de la evolución de las cotizaciones este mes. No tenemos una información alguna sobre esa materia.